Bienvenidos, bienvenidas a Palabra Ciudadana a través de la señal experimental de la Universidad de Chile, que se puede ver a través del 11.2 en televisión digital. En este episodio, en este programa, vamos a hablar respecto a la Constitución y a la migración. ¿Cómo se conectan estas dos conversaciones? ¿Qué es lo que se va a conversar en el proceso constituyente en temas relativos a la migración? Ese es el tema para este episodio. Soy Paula Molina y saludo inmediatamente a Sergio Campos en la conducción del programa. ¿Cómo estás, Hola, ¿qué Sergio? tal, Paula? Bueno, un agrado compartir nuevamente este espacio del canal de la Universidad de Chile. Saludo cordial también para usted que sigue estos programas en cualquier punto del país y a través de las redes sociales, ya que estamos presentes para contactarnos acerca de los contenidos que transmitimos cada semana. Saludamos a la audiencia, aprovechamos de recordarle que Chile TV está transmitiendo todas las sesiones de la Convención Constituyente, así que puede sintonizar nuestra señal para conocer cómo se desarrolla este proceso. Con respecto a la conversación que vamos a sostener hoy día, es algo que tiene que ver tan antiguo como la existencia de los seres humanos en la Tierra. Los desplazamientos de personas, los desplazamientos de las comunidades por distintas razones. Primero fue la búsqueda de la alimentación, razones económicas. Posteriormente también hemos visto que las razones políticas constituyen otro punto importante. En la actualidad tenemos una realidad que nos parece muy trascendente como para comentar en función de la construcción de la nueva Carta Fundamental. El número de personas que viven en un país distinto al de su nación natal es mayor que nunca, de acuerdo con las estadísticas de Naciones Unidas. El informe sobre migraciones del mundo 2020 de la ONU, a junio de 2019 se estimaba que el número de migrantes internacionales era de casi 272 millones en todo el mundo, 51 millones más que en 2010, y casi 2/3 eran migrantes laborales. Los migrantes internacionales constituían el 3,5% de la población mundial en 2019, en comparación con el 2,8% en 2000 y el 2,3% en 1980. Ese, en términos generales, digamos, los datos estadísticos que entrega la Organización de Naciones Unidas. Es una realidad que se hace más intensa y que se vive en Chile precisamente en los momentos del debate constituyente. Desde las localidades de frontera se enfrentan los efectos de políticas que no toman decisiones donde de alguna manera se enfrenta escenarios improvisados en materia de migración, pero al mismo tiempo se generan escenas como las expulsiones de personas que llegan al país o el rechazo a solicitudes de visas como la visa de responsabilidad democrática creada bajo el gobierno del presidente Sebastián Piñera para personas provenientes de Venezuela, el país que hoy protagoniza una de las más importantes migraciones probablemente en Sudamérica. La actual constitución no habla de un derecho a la migración. ¿Cómo se enfrenta esta conversación en el proceso constituyente? ¿Cómo se enfrenta esto en una nueva Carta Magna? ¿Cómo se incluye o se menciona la migración tal como lo hacen las constituciones de España, de Ecuador, de Brasil, de Perú y de otros países? ¿Cómo se observa la migración desde un punto de vista de derechos humanos? ¿Cómo se asegura la igualdad en el territorio y la no discriminación también para quienes buscan oportunidades en el país? De eso hablamos en este programa. En Palabra Ciudadana queremos invitar ya a ingresar a esta conversación para la reflexión a nuestros invitados que saludamos de inmediato, Paula. Vamos a estar conversando con Luis Eduardo Taller, que es doctor en Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, fue presidente del Consejo Consultivo Nacional de Migraciones del Departamento de Extranjería y Migración y es parte de la Cátedra de Migraciones y Racismos Contemporáneos en la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Luis Eduardo? Bienvenido. Hola Paula, Sergio, Carlos, Jan, muchas gracias por la invitación. Bueno, también está con nosotros Jan Yarab, representante de Naciones Unidas, Derechos Humanos en América del Sur, con experiencia internacional en derechos humanos en distintas perspectivas. Antes estuvo a cargo de la misma oficina de la ONU en México y también fue representante de la misma división en Europa. ¿Qué tal, Jan? Profesor, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación.
La bienvenida para Jan Yarab y también el saludo para Carlos Figueroa, que es magíster en Ciencia Política de la Universidad de Chile y es director de Incidencia y Estudios del Servicio Jesuita Migrantes. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Hola Paula, hola Sergio, Eduardo y Jan, mucho gusto. Hecha la presentación del caso, queremos invitarlo de inmediato a entrar en materia para reflexionar en esta jornada. Vamos a ver el artículo que motiva el debate para esta jornada, que pertenece, por supuesto, a la Carta Fundamental de nuestro país, que está vigente, y de qué manera este artículo responde a las necesidades de hoy o no responde. Aquí está la posibilidad de leer el artículo correspondiente y escuchar su contenido. Ahí está en pantalla. Hoy, en Palabra Ciudadana, abordaremos el capítulo 2 de la actual Constitución referido a la nacionalidad y ciudadanía. En particular, abordaremos el artículo 10, número 4, que señala que son chilenos los extranjeros que obtuvieren carta de nacionalización en conformidad a la ley, renunciando expresamente a su nacionalidad anterior. No se exigirá esta renuncia a los nacidos en país extranjero que, en virtud de un tratado internacional, conceda este mismo beneficio a los chilenos. Ahí tenemos el artículo pertinente de la Constitución Política vigente de 1980. Le queremos pedir al profesor Luis Eduardo Taller que analice este artículo y al mismo tiempo si tiene falencias o no en relación con la realidad que nos toca vivir en el mundo de hoy y especialmente con la situación que hemos tenido en Chile con una ola migratoria bien importante en el transcurso de los últimos años, profesor Taller. Sí, Sergio. Bueno, la Constitución fue redactada, lo primero que hay que decir, en otro contexto político, en fin, pero sobre todo en otro contexto migratorio. En un contexto previo a la realidad migratoria que estamos viendo hoy día y a los desafíos que imponen los flujos migratorios como una nueva realidad que enfrenta el país y que con toda seguridad va a seguir enfrentando. Entonces, es necesario mirar la Constitución y este tipo de elementos que la componen asociados a la nacionalidad, a la ciudadanía, a la residencia, con otros ojos, ¿ya? Para esto hay que decir en primer lugar que no hay modelos. ¿Ya? No hay modelos, digamos, probadamente buenos, sino que hay que mirar la realidad que nos toca a nosotros vivir y la que podemos proyectar hacia adelante. En este sentido, yo soy de la idea de que una constitución, ¿ya?, que facilite el acceso a la ciudadanía en un tiempo acotado, ¿ya?, en un tiempo acotado. Cuando digo acceso a la ciudadanía, no necesariamente esto implica acceso a la nacionalidad. Acceso a la ciudadanía entendámosla como acceso a los derechos, ¿ya? Acceso a la nacionalidad es, por decirlo así, una dimensión que tiene que ver con la comunidad cultural, por decirlo así, ¿ya? Perfectamente las personas pueden acceder a la esfera de los derechos sin necesariamente estar nacionalizados dentro de esta comunidad cultural. Entonces, a mí me parece muy importante, dada la realidad migratoria histórica de nuestro país, nuestra región, que el acceso a la ciudadanía para las personas migrantes se garantice como derecho fundamental en nuestra Constitución luego de un periodo acotado de tiempo, más acotado que el que existe hoy día, que son 5 años o 10 en algunos casos, o sea, respecto de algún punto, y de alguna manera establecer este piso básico que permita, ¿ya?, porque en el fondo la Constitución establece estas garantías fundamentales, pero no, digamos, es como el primer paso, no el último. Entonces, yo creo que 2 años es digamos, un periodo suficiente de residencia temporal como para que las personas puedan optar a una ciudadanía plena, sin que necesariamente esto implique, esta discusión igual hay que darla, sin que necesariamente implique acceso a la nacionalidad. Y con esto termino. La Constitución argentina, por ejemplo, permite a las personas nacionalizarse al 2.º año. Esto da acceso pleno a los derechos que tiene toda persona argentina, a cualquier extranjero que viva 2 años en Argentina, pero no separan de alguna manera nacionalidad y ciudadanía. Yo creo que en nuestra Constitución sería importante, en nuestra nueva Constitución, hacer el ejercicio de separar, ¿ya?, nacionalidad y ciudadanía. Así es, son comentarios importantes porque en esta distinción entre nacionalidad y ciudadanía parece estarse dando o
se puede dar una de las conversaciones más relevantes probablemente dentro del proceso constituyente en lo que se refiere a la población migrante. Europa tiene esta distinción entre nacionalidad y ciudadanía también para abordar la llegada o la circulación, entre las cosas, de personas que provienen desde distintos países. Me gustaría preguntarle al representante Jan Yarab qué quizás experiencias internacionales o cómo se observa esa distinción desde Naciones Unidas, qué utilidad se observa que provee esta distinción que se podría conversar, que puede ser parte de las discusiones en el proceso constituyente chileno. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Para mí, este artículo es un tanto difícil a comentar porque toca una dimensión que es verdaderamente de la soberanía de una nación en el sentido más estrecho posible, como obtener la nacionalidad. Ahora bien, si vamos a ver todo el panorama de derechos de las personas, derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, tenemos que insistir desde la perspectiva de los estándares internacionales en la no discriminación de las personas migrantes. Entonces, que tengan los mismos derechos, el mismo acceso a los derechos que los ciudadanos, con unas excepciones muy pocas, muy restringidas. Pueden existir excepciones, por ejemplo, ciudadanos chilenos van a poder ejercer algunos derechos políticos que a los migrantes no serán accesibles. Pero aún en derechos políticos, la tendencia interesante que usted también menciona internacionalmente es que las personas que tienen residencia legal en un país extranjero puedan participar por lo menos en algunos procesos políticos. Entonces, la dimensión de participación tiene que ser fortalecida. Y en el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales, hay que destacar que la Constitución actual ya permite este acceso, porque cuando habla de personas incluye a los migrantes, pero que tal vez será más importante para los migrantes lo que va a ocurrir con la Constitución en su conjunto. Entonces, si se van a fortalecer a los derechos económicos, sociales y culturales en la Constitución en su conjunto, también van a incluir estas garantías de exigibilidad para las personas migrantes. Si el proceso constituyente va a llevar a dar un rol más preponderante a los tratados internacionales de derechos humanos, estos van a cubrir también a las personas migrantes, tanto por los tratados, decimos, genéricos, como por la Convención sobre los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias, que es específica para los derechos de este grupo de la población. Bien, gracias Jan Yarab por tus apreciaciones con respecto a este artículo de la Constitución que dice relación con los desplazamientos humanos y particularmente con la situación de nuestro país en la Carta Fundamental. Carlos Figueroa, como magíster en Ciencia Política de la Universidad de Chile y como director especialmente de Incidencia y Estudio de Servicios Jesuita al Migrante, aquí hay una combinación entre esta formulación teórica de la Constitución Política del Estado y la praxis que hemos tenido en Chile en el último tiempo, especialmente con particular intensidad, donde hay una situación que ha sido en algunos momentos dramática, pero en otros incluso trágica. ¿Cómo se puede conjugar todo esto y proyectarlo a una nueva Carta Fundamental? Sergio, yo creo que un elemento fundamental que mencionó el representante Jan tiene que ver con la integralidad de la Constitución. Gran parte del buen pasar
de las personas que habiten en Chile, sean migrantes o no sean migrantes, se juegan primero en la parte doctrinaria de la Constitución, es decir, en el establecimiento general de quiénes van a ser los sujetos que van a estar amparados por esta Constitución, y que en este caso van a ser las personas que habitan en Chile, independientemente de su raza, independientemente de su nacionalidad, independientemente de su origen o procedencia. O sea, las personas tienen per se consagrado en los derechos internacionales de derechos humanos, pero también en el sentido común que yo creo que quiere instalar esta nueva Constitución. Y también, no solamente en la parte doctrinaria de la Constitución, sino que también en la parte operativa, de quiénes son los que van a acceder a determinados derechos. Entonces, intentando vincularlo con el artículo que ustedes mostraban, es muy importante que, por ejemplo, para acceder a la nacionalidad chilena, se eliminen ciertos elementos que tiene la actual Constitución que son muy discriminatorios. En particular, hoy la Constitución establece, por ejemplo, que los hijos de extranjeros transeúntes que nacen en Chile no pueden obtener la nacionalidad chilena. Y eso provoca situaciones que afectan los derechos humanos. Entonces, por una disposición constitucional se pasa a llevar el derecho humano de una persona que empieza a habitar en Chile y que tiene el derecho a adquirir la nacionalidad. Por lo tanto, Sergio, creo que el elemento fundamental que tiene que consagrarse en la Constitución para proteger a las personas migrantes que llegan a Chile, por ejemplo, lo que sucede hoy día, que ingresan por pasos no habilitados y que después son expulsadas de manera colectiva e ilegal, es que la Constitución proteja a las personas que habiten en Chile y que establezca, por ejemplo, los principios de igualdad y no discriminación. Ese es un elemento de la Constitución de hoy que es importante rescatar, que es que a todas las personas se les garantiza, sin ninguna distinción, este principio de igualdad y no discriminación, y en ese sentido las personas extranjeras gozan de los mismos derechos que las personas nacionales, incluso aquellas que están en situación migratoria irregular, al menos en la teoría. Entonces esa teoría debiese mantenerse para esta nueva Constitución, incorporando elementos que van a dinamizar también esta discusión, porque estamos hablando también de un Estado plurinacional. Al menos la discusión está puesta no en que hay un solo pueblo, sino que hay distintos pueblos que quieren acceder a derechos y que por lo mismo debiese haber una distinción entre ciudadanía y nacionalidad para poder dar cabida a la expresión política, social y cultural de los distintos pueblos que habitan en Chile y también de las distintas personas y proveniencias de estas personas que van a habitar en nuestro país. Es una discusión más compleja porque estamos en un escenario y un contexto muy distinto. Muchísimas gracias a Carlos Figueroa por la respuesta y por un apunte que nos lleva a esta diferencia que es complicada, que es compleja, que tiene los riesgos de presentarnos una realidad que es de una manera tal en el papel y de otra manera en la vida diaria, ¿no? Lo que hablamos, por ejemplo, al principio de no discriminación. Cuando las personas están en una situación migratoria irregular, sabemos que no están en el mismo pie y sabemos que eventualmente pueden ser objeto de discriminación. De hecho, esa es mi pregunta para Eduardo Taller, si lo que no tenemos hoy día en el país es de facto una situación que es discriminatoria y que en ese sentido es inconstitucional de acuerdo a la Carta Magna vigente para quienes llegan desde otros lugares hacia el país. Exacto, es que eso nos pone, esa pregunta, Paula, en el centro del asunto, por decirlo así, y es que las personas migrantes, por defecto, ¿ya? Son personas que, por la definición que el Estado genera respecto de ellas, son personas que tienen un reconocimiento parcial, limitado, precario, restringido y condicionado, si se quiere, ¿ya? A una residencia después de un tiempo. Ningún extranjero en ninguna parte del mundo va a tener acceso pleno a los derechos políticos, por ejemplo, o a otros derechos, al día siguiente que pise el territorio. Entonces, siempre en la normativa hay una condicionalidad, ¿ya? Que es irreductible. Hay una condicionalidad que de alguna manera va definiendo el trayecto que va a seguir la persona extranjera cuando llega a un territorio, ¿ya? Soberano, el trayecto que va a seguir para acceder a la ciudadanía plena, que es como el momento en que deja de ser migrante, ¿ya? O sea, en todo marco normativo, desde la Constitución, las leyes y toda la normativa administrativa, en la lógica de la integración debiera garantizar un trayecto hacia que la persona deje de ser, al menos administrativa y normativamente, un
una persona extranjera, porque por defecto, como digo, implica un estatus legal distinto, ¿ya? Ilimitado. Entonces, la discusión en torno a cuál es la fórmula que permita acceder a esa ciudadanía o que permita abandonar y superar la condición migratoria es, digamos, sumamente relevante y está puesta justamente en cómo el Estado que produce a un sujeto migrante condicionado logre crear los mecanismos para cambiar ese estatus legal inicial que es irreductible. Y ahí la Constitución tiene mucho que decir. O sea, hoy día, por ejemplo, estamos viendo un proceso con la nueva ley donde la condición migratoria, este estatus legal precario, podemos decir, o limitado, se tiende a extender. Se puede extender por la vía reglamentaria incluso hasta 4 años. Entonces, es importante que la Constitución logre establecer un marco permanente, ¿ya?, de ciertas garantías luego de este periodo inicial de transitoriedad o temporalidad, y que no tengamos un instrumento constituyente o constitucional que de alguna manera haga que la situación migratoria transitoria inicial se convierta en una condición social permanente, porque si es que eso ocurre, vamos a tener una Constitución que va a estar alimentando una nueva fuente de desigualdad estructural en nuestra sociedad. Y eso es lo que yo creo que hay que tratar de evitar. Y por último, lograr en definitiva que la Constitución, digamos, cree ciertos criterios razonables para que las personas dejen de ser migrantes en términos de la normativa del Estado. Bueno, aprovechando la experiencia en organismos internacionales y en Naciones Unidas de Jan Yarab, la situación de América Latina, ¿no?, donde está inserto nuestro país, Chile, en relación, por ejemplo, con los países europeos. Yo recuerdo que en la época de la dictadura, en relación a las personas que tuvieron que salir del país, existía el Comité de Inmigraciones Europeo, el CIME, que fue un organismo muy importante en cuanto a la acogida que se dio a ciudadanos de este país que tuvieron que emigrar, y les dieron la ubicación adecuada y el tratamiento que fue dentro de un contexto de derechos humanos muy importante que la gente reconoce hoy día cuando han vuelto a Chile, o algunos pocos que se quedaron fuera de la patria. ¿Cuál es la realidad que uno podría observar aquí en América Latina y particularmente en la situación de Chile en ese contexto, Jan? Muy interesante que usted menciona. Me parece que tenemos que estar conscientes también de la categoría de personas que son refugiadas, como sin duda fueron las personas que estaban saliendo de Chile durante la dictadura, y las personas, una categoría más amplia de las personas hoy identificada como en desplazamiento forzado. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos identificó en el año 2018 en su resolución a la población venezolana como una población en desplazamiento forzado. Y de hecho, según nuestros colegas de ACNUR y de otras agencias, es no solo el desplazamiento más grande en las Américas por décadas o hasta en todo el periodo histórico, es el segundo desplazamiento en su tamaño en el mundo hoy, después del sirio. Entonces, sí, además de tratar de todas las personas migrantes con una perspectiva de no discriminación, como se mencionó en nuestra primero intercambio, y como destaca también Eduardo, que la no discriminación tiene que tener una perspectiva dinámica para que las personas puedan ser regularizadas, si no lo son desde el inicio, que puedan acceder a todos los derechos y finalmente con menos obstáculos posible, si así lo quieren, a la nacionalidad. Pero además de esto, tenemos que estar conscientes de las necesidades y derechos de las personas
que están en desplazamiento forzado, las personas que están solicitando estatus de refugio porque requieren una protección particular. Y en este sentido, la CIDH en esta resolución 218 instó a los países de no regresar a venezolanos a Venezuela, de evitar a regresarles a Venezuela. Y esto, como ustedes saben, el servicio jesuita ha hecho un gran trabajo en la defensa de estas personas en los primeros meses de este año. Esto se volvió un gran tema en Chile exactamente en este año por las expulsiones que incluyeron a las personas venezolanas, y no solo las expulsiones judiciales, sino también las administrativas. Y nosotros como agencias de Naciones Unidas, ACNUR, entonces para refugiados, OIM, UNICEF, hemos expresado nuestras preocupaciones por la forma de cómo se realizaron estas expulsiones. Por eso yo añadiría al principio de no discriminación que mencioné anteriormente la importancia que la nueva Constitución de manera muy explícita consagre el principio de no devolución. No devolución no significa que nadie pueda ser expulsado. Evidentemente, los estados tienen la potestad de expulsar extranjeros de su territorio, pero tienen que hacerlo en línea con los estándares internacionales de derechos humanos y no pueden regresar a personas a países donde estas personas corren peligro, independientemente del estatus actual de esta persona en el territorio. Gracias, Jan Yarab, por tus palabras, porque van clarificando aún más profundamente la situación que estamos conversando aquí en Palabra Ciudadana del canal de televisión de la Universidad de Chile. Así es, Sergio Campos, y para todos quienes están en la sintonía y en el panel de esta edición del programa, queremos una constitución que por supuesto se extienda durante muchísimo tiempo y que nos deje acuerdos, reglas del juego que se extiendan más allá de la contingencia, pero las constituciones son también hijas de su tiempo y esta se está escribiendo en el momento en el que enfrentamos, tan como describía el representante Jan Yarab, una de las migraciones más grandes del momento en el planeta, comparable a esta altura al fenómeno de Siria en ese territorio, hoy Venezuela en Sudamérica, y efectivamente eso de alguna manera está en el contexto de esta constitución que se está escribiendo, pero puede ser una cuestión importante y relevante, puesto que vivimos en un mundo donde el movimiento va a ser cada vez más y no menos probablemente. Vamos a escuchar el testimonio de Vanessa González. Ella es presidenta de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes en Chile. Ella es venezolana. Nos va a contar un poco respecto a su agrupación y respecto a la experiencia migratoria en el país. Bueno, para contar un poco, la Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile, justamente, bueno, es una coordinadora, como dice su nombre, básicamente una plataforma de organizaciones sociales de migración y de refugio en todo el territorio nacional, ¿no? O sea, están presentes tanto organizaciones como activistas y comunidades de diversas nacionalidades, y nos agrupamos justamente por una meta en común, que es la defensa del derecho humano a migrar, pero también la defensa al refugio, ¿no? Evidentemente hay otra serie de objetivos que perseguimos como coordinadora, justamente es promover la defensa de nuestros derechos humanos básicos fundamentales, ¿no? De las personas que migran, independientemente de la situación migratoria, del país de origen, de la cultura, del género, ¿no? Independientemente de cualquier tipo de categoría, para poder justamente luchar contra la violencia y la discriminación de todo tipo, ¿no? Pero una violencia que es fundamentalmente racista, fundamentalmente xenófoba y discriminatoria, pues. Nosotros como Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile, desde nuestros inicios, digamos que siempre hemos perseguido el reconocimiento de las comunidades que migran justamente como sujetos de derecho, pero también que se pueda incorporar en las políticas públicas, políticas
que sean realmente inclusivas, ¿no? Entonces aquí nos estamos refiriendo justamente a políticas migratorias que tengan enfoques de derechos, muy al contrario de lo que sucede actualmente, ¿no? En donde las políticas migratorias actuales justamente están basadas en un enfoque de seguridad nacional y de interés nacional que simplemente ha criminalizado a las comunidades inmigrantes, más allá de garantizar una vida plena en cuanto a la garantía de sus derechos. Una de las principales cosas es que ha sido una política cada vez más restrictiva, selectiva y discriminatoria, y es por esto que como comunidades migrantes, en conjunto con instituciones de derechos humanos, hemos estado visibilizando esta situación, ¿no? Que lo que hace es aumentar la exclusión hacia las personas migrantes. Y en ese sentido estamos en un panorama en donde las comunidades que están en Chile desde hace muchos años y que incluso han ingresado de manera regular, han tenido numerosas trabas para poder sostener su situación, por ejemplo, las comunidades haitianas, pero también nos enfrentamos a un gran número de personas que han ingresado de manera irregular, que muchos de ellos incluso calificarían como grupos de especial protección, pero aún así estas personas no tienen consideración alguna por parte de la política nacional ni de las políticas públicas para atender su situación, ¿no? Y estamos hablando no solamente de personas migrantes, estamos hablando de personas solicitantes de refugio también, ¿no? Hay una situación crítica en donde digamos que hay distintos nudos problemáticos, ¿no? Como por ejemplo la negación de políticas de acogida a migrantes, justamente que se encuentran en situación irregular, una restricción en el ingreso regular, ¿no? De manera general, que además ha llevado a un aumento del tráfico de migrantes. Estamos todavía enfrentando las consecuencias de un contexto de pandemia que se ha prolongado, una campaña de criminalización contra las personas migrantes muy fuerte, la promulgación de una nueva ley de extranjería y migración basada en la seguridad nacional y además un tema de una dinámica cada vez más adversa en las fronteras, en donde en lo que va de año han fallecido más de 10 personas, ¿no? Es impresionante cómo en el caso, por ejemplo, de una mujer que asume este rol tan trascendente para interpelar, ¿no es cierto?, a las autoridades en relación con este problema. Autoridades que hablan de delitos, hablan de ingresos clandestinos, pero por otra parte el lenguaje, Carlos Figueroa, está marcado también por esta situación de respeto a los derechos humanos en que se habla de indocumentados y que se habla de situación irregular. No se los califica como ocurre, por ejemplo, en el caso chileno, que han hablado que se está cometiendo delitos por las personas que ingresan a nuestro país, y eso sin duda lanza sobre esas personas otra carga más encima de la ansiedad, la angustia, frente a vivir una situación tan inestable, ¿no te parece? Bueno, Sergio, estamos en un contexto donde lamentablemente se está ocupando el tema de la migración como un tema político electoral. O sea, no es casualidad que en un año como este, donde estamos teniendo múltiples elecciones, el gobierno haya decidido enmarcar su política migratoria en expulsión de migrantes del país y de la manera que todos hemos conocido, con grabación, prensa, con overoles blancos, con una situación que llama mucho la atención, porque si un gobierno quiere ejercer su derecho a expulsar a personas que han conmutado penas, no tiene para qué estar haciendo un show mediático criminalizando a las personas migrantes. Y menos aún tiene derecho a hacerlo cuando pasa a llevar los derechos humanos de estas personas. Entonces, lamentablemente, este clima de utilizar la migración para fines políticos termina por meter a todas las personas extranjeras en un mismo saco y tratar de estigmatizar a quienes han llegado a Chile de manera digna o de manera honrada. En particular, a nosotros nos ha tocado, Sergio y Paula, enfrentarnos en estos procesos de expulsiones a situaciones que han pasado a llevar incluso la actual Constitución. O sea, no estamos hablando ni siquiera de una Constitución que podamos construir entre todos y que básicamente vulnera los derechos al debido proceso e incluso los derechos a acceder a un abogado, es decir, a un letrado, que también está asegurado en la Constitución. Y eso no debiese ser en un contexto como el que estamos viviendo hoy día, menos con una situación con la que ocurre como la venezolana. Entonces, pensando en el futuro, pensando en esta nueva Constitución,
un primer elemento fundamental es asegurar el derecho al asilo. Es fundamental que la nueva Constitución consagre un derecho que no solamente tome en consideración la actual situación que se está produciendo con la gran migración forzada de venezolanos, sino también lo que probablemente va a ocurrir con el desplazamiento de personas producto de las catástrofes climáticas que van a venir, que están más que anunciadas por todos los expertos, pero hoy día no existe ningún estatus legal de personas refugiadas por desplazamientos climáticos. Y nosotros tenemos que adelantarnos a esos fenómenos y pensar cómo nuestro Estado va a reconocer a esas personas que van a estar desplazadas de manera forzosa de sus lugares de origen y reconocerles un lugar donde poder llegar. Han sido alrededor de 400.000 personas las que postularon a la vicerresponsabilidad democrática proveniendo de Venezuela y se las dieron al 14%. Postularon alrededor de 16.000 personas el año 2019 al refugio en Chile. El año pasado el Estado de Chile solamente reconoció a 7 personas el refugio. 7 personas. En este contexto de un desplazamiento forzado gigantesco de Venezuela. Entonces, tenemos que tener una herramienta a nivel constitucional que nos permita que ese estatus de refugiado, que no depende del reconocimiento de los estados, pero que los estados tienen que facilitarlo, esté consagrado en la Constitución y como lo es el derecho al asilo, al refugio. Uno de los temas que mencionaba Carlos en su participación anterior tenía que ver con con niños y niñas, con adolescentes, con menores. Existen acuerdos internacionales de los cuales Chile es parte que garantizan la protección a esta población, pero al mismo tiempo estamos en una situación donde no hay derechos para menores que, por ejemplo, nacen de padres que vienen migrando y que se encuentran en Chile en condición de transeúntes. Uno podría adivinar irregular también. ¿Qué es lo que puede, o de qué manera se aborda en términos constitucionales una situación como esa y en coordinación con los acuerdos internacionales? Es una pregunta en la cual me gustaría reflexiones de Jan Yarab, quizás desde el punto de vista del conocimiento de estos tratados. Sí, lo que aplica es la Convención sobre los Derechos del Niño y esta, en su interpretación por el Comité sobre los Derechos del Niño, que también se pronunció junto con el Comité de Trabajadores Migratorios, que siempre en estas situaciones tiene que prevalecer la condición del niño o niña sobre el estatus migratorio. Y esto es muy importante porque la convención garantice los derechos a niños y niñas sin diferencia de su estatus migratorio. Y los estados tienen que tratar a estos niños como niños y no poner, decimos como criterio principal, el estatus si son migrantes en condición regular o irregular. Una pregunta más específica en esto son los niños y niñas no acompañados. Vemos que en la migración actual en el mundo crece el número principalmente de adolescentes no acompañados. Según la convención, toda persona menor de 18 años es un niño, niña y goza de la protección de la convención. Entonces se necesita que esto se vuelva real en la vida de estas personas. Los estados tienen obligaciones hacia estos niños. En general, sí se puede decir, lo que tiene que ocurrir, no solo en contexto de niños, niñas, migrantes, en la nueva Constitución es, primero, rescatar todo que ya es bueno en la Constitución actual. Eso, claramente el principio de no regresividad, pero también intentar de robustecer la protección y particularmente de las categorías vulnerables y la exigibilidad
de los derechos. Gracias, profesor Yara, por su respuesta. Yo quiero preguntarle a Luis Eduardo Taller, que fue presidente del Consejo Consultivo Nacional de Migraciones del Departamento de Extranjería y Migración, si en algún momento esta temática se discutió, se abordó, y por otra parte también la Universidad de Chile, que es una universidad del Estado, y a través de la Cátedra de Migraciones y Racismo Contemporáneo, se produce una cantidad de documentos que tienen una densidad muy importante con respecto a estas materias. Si esos documentos finalmente llegan a la autoridad, al mundo político, a los parlamentarios, al gobierno, y en qué medida en algún momento los invitan a discutir o a analizar esos pronunciamientos que tienen con las investigaciones que ustedes hacen. Todo lo que se puede hacer en Chile en términos de participación tiene freno de mano. ¿Por qué? Porque tenemos una ley de participación que es limitada en ese sentido. Entonces los consejos consultivos, como el COSOC del Departamento de Extranjería, que funcionó 2016 y 2017, por lo tanto discutimos temas de política y de proyecto de ley, pero no alcanzamos a embarcarnos en la discusión constituyente, porque estábamos en otro momento. Todo lo que hagan los consejos consultivos es solamente consultivo, no hay instancias vinculantes. Y lo mismo que las instancias de participación que puede tener la sociedad civil, la universidad y las otras instituciones de la sociedad, organizaciones, en fin, fundaciones, en la institucionalidad, en el Congreso, en la Constituyente, las audiencias que se hacen, también son audiencias informativas, son audiencias que no tienen tampoco una incidencia directa. Entonces, hay un tema importante, yo creo, en tu pregunta de fondo, que tiene que ver con la magnitud, ¿ya? Y lo robusto, o no, más bien no, que tenemos nosotros en Chile en nuestra institucionalidad respecto a participación, porque no hay una participación vinculante por parte de la sociedad civil en las instituciones, y hay mucha participación. Hay mucha participación. Si uno ve las audiencias de las comisiones en la Cámara de Diputados o en el Senado, ¿no es cierto? Y la participación de universidades, de fundaciones, de centros de estudio, de organizaciones sociales, es altísima. Y lo mismo en la Constituyente. La Constituyente ha abierto también, ahora están, de hecho, la discusión del reglamento tuvo mucha participación. Nosotros fuimos como cátedra a participar en la discusión del reglamento justamente para poner estos temas sobre la mesa. Fueron otros actores, de CJM, en fin, también fue mucha gente. Entonces, pero hay una debilidad, creo yo, en la institucionalidad de participación, en la ley 20.500, ¿no es cierto? Que es la ley que garantiza y limita al mismo tiempo los mecanismos de participación que hoy día tenemos en Chile, que ciertamente sería bueno mejorarla. En el gobierno de Bachelet II se hizo una evaluación de esta ley, se propusieron mejoras, pero no se han implementado todavía. La Universidad de Chile ha sido invitada, Luis Eduardo Taller, para ser consultado, en este caso, por la comisión, o sea, la constituyente. ¿Digo? Sí, claro, la Comisión de Derechos Humanos, estuvimos en la Comisión de Derechos Humanos, en la comisión temporal, creo que se creó, de Derechos Humanos, discutiendo eso, porque en el fondo abrieron audiencia, y lo que tiene que ocurrir es que uno como institución o como organización solicite esa audiencia. A uno le abren el espacio y uno entra, pero no ha habido, por lo menos acá, tener una invitación formal que llegue, digamos, directamente, porque en el fondo el mecanismo es abrir la audiencia y uno tiene que estar atento y activo y participar de aquello. O sea, como el mecanismo que opera igual en el Congreso. En el fondo uno solicita con los o las secretarias de las comisiones o los presidentes de las comisiones que lo inviten a exponer algunos de los puntos, y si está justificado lo hacen. Uno de los efectos que tiene un proceso constituyente, y ya lo mencionaba Luis Eduardo, por ejemplo, en términos de la participación, ¿no es cierto?, de esta conversación, es que va generando cambios que no tienen que ver solo con la escritura de la Carta Magna, que es su propósito fundamental y más importante, sino también con ir facilitando quizás un cambio cultural, ¿no es cierto?, una nueva forma de mirar las nociones
en este caso lo que hablábamos, ciudadanía y nacionalidad, una nueva forma de entendernos, una nueva forma de definirnos. Hoy, por ejemplo, se habla de un Estado plurinacional o se habla de multiculturalidad, conceptos que están bien en la trastienda del debate público hasta hace no mucho. Y quiero preguntarle a Carlos Figueroa respecto a de qué manera ve que, por ejemplo, esta instalación de términos como multiculturalidad puede favorecer una mejor incorporación, una manera distinta de enfrentar el fenómeno migratorio en Chile. Es fundamental. O sea, yo creo que son elementos que están interrelacionados. Cuando hablamos de tener el reconocimiento de un Estado, digámoslo así, que sea intercultural, es un Estado que respeta las culturas, no desde un punto de vista de una superior a la otra, sino que de una manera crítica, pensando en que las culturas cuando se conocen viven procesos distintos que hay que asimilar, digámoslo así, que hay que tener un proceso, en este caso, uno de acogida de una sociedad que es capaz de ser receptora de otras culturas, pero al mismo tiempo que genera convivencia entre las culturas que ya viven en el territorio, que en este caso son ancestrales, es decir, la propia cultura españolizada, digámoslo así, que nosotros recibimos, o que recibieron los pueblos originarios cuando estaban acá, fue un proceso que nunca se realizó de buena manera, y por lo mismo todavía tenemos heridas en nuestro territorio. Y por lo mismo, incorporar conceptos como la interculturalidad o la plurinacionalidad es fundamental para comenzar, uno, a sanar heridas, y dos, proyectar una constitución donde quepan todos, donde la dignidad de las personas y sus culturas quepan en esta nueva constitución. Y en eso creo que es bonito lo que está pasando hoy en la Convención Constitucional, porque además de, nosotros cuando hemos ido a exponer, lo que más nos ha llamado la atención ha sido que en las comisiones de participación y de derechos humanos había un proceso de escucha y de sanación de muchas heridas que han estado presentes en la historia de Chile. O sea, yo veía a los exponentes salir de las comisiones y salían casi todos llorando, porque no habían sido escuchados en una instancia que pudiera efectivamente sanar esas heridas. Y de hecho, en el propio proceso constituyente quedó establecido ahora en el reglamento, en el artículo 3, que la Convención va a tener que propiciar la participación popular descentralizada a lo largo de todo el territorio nacional, incluyendo a la población migrante, los territorios indígenas de chilenos y también de los chilenos y chilenas en el exterior. Y eso es un paso sustantivo, porque la Convención va a tener que escuchar a quienes no han sido escuchados antes, y a quienes hoy día incluso tienen una situación desfavorable para ser escuchados, como por ejemplo son las personas migrantes en situación irregular, que muchas veces quedan en esa situación no por, en gran parte de los casos, quedan no por desidia, sino porque el propio Estado se les impide regularizarse. Entonces, que la Convención esté escuchando en su proceso a quienes no han sido escuchados, creo que nos habla de una situación que promete una constitución que efectivamente, en la que efectivamente puedan sentirse escuchados todos, y donde prime el principio de que las personas sean a las cuales se les consagren derechos y no a determinadas nacionalidades. Gracias, Carlos Figueroa. ¿Sabe, Jan Yarab, yo quiero hacer una pregunta con respecto a un proceso que está en pleno desarrollo. En Alemania va a haber un cambio fundamental, seguramente, a lo mejor con la misma línea de la señora Merkel hasta este momento, pero ella tiene un punto blanco a nivel internacional por la acogida que ha tenido a los migrantes de todo tipo, por razones económicas y por razones políticas. ¿Cómo se puede entender que en un gobierno del primer mundo no se produzca este contraste con Alemania, que tiene esa actitud de acogida, y Estados Unidos, que en este momento está con un cuadro de represión muy fuerte, especialmente contra los haitianos, según las noticias que hemos conocido, a pesar de que son gobiernos que tienen casi las mismas características desde el punto de vista ideológico? Sergio, usted me está dando una pregunta muy difícil para un funcionario de Naciones Unidas, porque yo estuve a cargo de la oficina en Europa durante la ola de desplazamiento forzado sirio, y tengo que decir que los países europeos
no debería decirlo de esta posición porque ya no estoy en este rol, pero que sí tuvimos muchos problemas con los países europeos y su política migratoria, que se puede decir que también hubo la tendencia de reducir al mismo tiempo la migración regular y después pensar que se va a poder eliminar la irregular, mientras lo que ocurre cuando se reduzcan los canales de migración regular es que crece la migración irregular y cuanto más se hace presión, más surgen los riesgos, porque las personas no dejan de migrar, particularmente las que están huyendo de situaciones como guerra civil en Siria. Los refugiados no dejan de llegar, pero llegan por caminos mucho más peligrosos. Lo que se muestra hoy con la nueva política de los últimos meses, tal como la describió muy bien Carlos en Chile, que el resultado es que fallecen más personas en la frontera. ¿Por qué? Porque se están escondiendo. ¿Por qué se están escondiendo? ¿No? Porque la política les manda un mensaje, les vamos a expulsar. Y entonces, si antes estas personas acudieron a las autoridades para ser regularizadas, hoy se esconden, van por caminos más peligrosos. Lo mismo ocurre, bueno, me tocó trabajar en México, lo mismo ocurre en México que cuando los gobiernos intentan como dicen, eliminar la migración irregular, el resultado es que la migración sigue, pero sigue a través de la bestia, este famoso tren donde están viajando y las personas caen en las manos del crimen organizado. Toda esta política de represión de migración irregular finalmente genera situaciones de las cuales se beneficia ¿quién? El crimen organizado, los señores de trata, porque las personas tienen que acudir a ellas para mantenerse escondidas. Y esto a grandes rasgos es lo que ocurrió también en Europa. En Grecia, a mí me tocó estar en las islas griegas y ver los barcos que estaban llegando cuando los dejaron llegar y después no los vimos llegar porque se hizo una política de reprimir los barcos que estaban llegando y entonces las personas en esta situación que ocurre es que mueren ahogadas. Lamentablemente, tengo que decir, Europa no es Europa en el periodo de la migración y de los refugiados de Siria no era globalmente un ejemplo a seguir, con posiblemente la excepción que usted menciona, que es de la acogida de los sirios por el gobierno de la canciller Merkel en un cierto periodo de tiempo que sí fue muy generoso. Muchísimas gracias por los comentarios y además por un testimonio de primera mano, Jan Jarrah, respecto a el fenómeno de la migración. La verdad es que, en mi opinión, todas las intervenciones nos permiten entender mejor un fenómeno que a veces, desde el punto de vista de los medios de comunicación y también en la instrumentalización política, se reduce a categorías que no dan cuenta de lo complejo, lo intenso, lo permanente, que es el fenómeno de ir en busca de mejores oportunidades o, como decía Jan Jarrah, de escapar de una guerra. No hay opción de que ese fenómeno se detenga. Cuando uno va a llevar a su familia a un lugar a salvo, no se va a detener
no habrá ninguna barrera que pueda contener esa necesidad de buscar mejores horizontes. En este momento nosotros pasamos a una sección que se llama Pasar el Limpio y es básicamente el espacio para que cada uno de ustedes pueda compartir en 2 minutos aquello que considera más importante en esta no solo transmisión, sino que de cara al proceso constituyente que estamos viviendo en Chile. Y la primera invitación para pasar el limpio con 2 minutos es para Eduardo Dyer. Yo creo que estamos hoy día frente a un proceso crucial, ¿ya? Donde tenemos la oportunidad de pensar y construir un Estado distinto, ¿ya? Un Estado que esté a la altura de los desafíos que va a tener que enfrentar en lo que viene. Desafíos a propósito del cambio climático, desafíos a propósito de las migraciones, desafíos todos que lo trascienden en su fórmula histórica moderna del Estado Nacional. Entonces, en este proceso constituyente creo que además de la discusión en términos de los derechos fundamentales, tenemos la posibilidad de pensar y construir un Estado que, en una nueva lógica institucional, pero también con nuevos fundamentos, tenga capacidad para enfrentar estos desafíos que hoy día, en nuestra actual fórmula estatal, por decirlo así, se ve completo y totalmente desbordado. Pienso en un Estado abierto a los derechos humanos, abierto al sistema internacional, y pienso en un Estado que institucionalmente también tenga la capacidad de enfrentar en todos los niveles, en el nivel local, al mismo tiempo que en el nivel de la articulación con otros Estados, estos desafíos que por sí solo no va a resolver el Estado Nacional. Gracias, Luis Eduardo Dyer. Bueno, llega el momento de hacer este ejercicio, Carlos Figueroa, como hacíamos en el colegio, no sé, tú eres más joven, así que te voy a acordar con más claridad, ¿no? Cuando llega el momento de pasar el limpio, y es la petición que te hacemos en Palabra Ciudadana, aquí en el canal de la Universidad de Chile. Tienes la palabra ahora. Bueno, salí hace 15 años del colegio ya más. Mi última palabra sería que hay esperanza en este nuevo proceso constituyente. Hay esperanza de tener un Estado que escuche a las distintas culturas que están en nuestro país. Hay esperanza de que este proceso constituyente termine en una constitución que reconozca los derechos humanos universales. Hay esperanza también en que se adecúe el Estado de Chile al nuevo contexto internacional de movilizaciones, de movilidades humanas forzadas o no forzadas, que deciden irse a otros países. Y hay esperanza también en que nuestro Estado, en esta nueva Constitución, pueda reflejar la dignidad humana, por sobre todo, y que esa dignidad humana se vea reflejada en los principios básicos universales de no discriminación, de acceso a la legítima defensa, de acceso a procesos justos y también de reconocimiento de acceso a los derechos básicos sociales que han sido reconocidos ya por organismos internacionales. En eso es fundamental que la nueva Constitución reconozca los tratados internacionales con una superioridad a la legislación nacional, y que fundamentalmente ocupemos el sentido común que está en nuestra nueva convención para armar esta Constitución. Muchísimas gracias a Carlos y le entregamos 2 minutos a Jan Yarab también para resumir aquello que considera fundamental de cara al proceso constituyente en esta área. Muchísimas gracias, y estoy muy de acuerdo con lo que mencionaron Eduardo y Carlos, tanto la dimensión de la esperanza que nos trae este proceso constituyente. De hecho, la participación ya mencionada de personas migrantes con estatus irregular en las discusiones en la Convención Constituyente es una gran fuente de esperanza, y también cómo se arregló esto para que no puedan tener consecuencias administrativas por participar. Y también es importante no solo garantizar la no regresividad, entonces que no se vuelve más excluyente, pero garantizar al contrario una constitución más incluyente. Y yo reiteraría las palabras no discriminación, exigibilidad, no devolución y, como lo mencionó Carlos, también el debido proceso.
fortalecer el debido proceso, las garantías de debido proceso, no solo judicial, sino también administrativo. Gracias, Jan Yarab. Bueno, en Palabra Ciudadana, el comité editorial se ha encargado también de extraer algunas conclusiones que queremos compartir con usted, que sigue estos programas a través del canal de la Universidad de Chile. Por ejemplo, tenemos la oportunidad de construir un Estado distinto que esté a la altura de los desafíos que vienen: migración, cambio climático, etc. El Estado debe tener nuevas herramientas para enfrentar estos desafíos. Un Estado que tenga la capacidad de enfrentar a nivel local e internacional estos temas. Hay esperanza en este proceso constituyente para que se reconozcan los derechos humanos universales y que el Estado se adecue a la realidad mundial de migración y que se respete la dignidad humana y el reconocimiento de los derechos básicos y sociales. Es fundamental que la nueva Constitución reconozca los tratados internacionales. Es importante, agregamos, no solo garantizar la regresividad, sino también avanzar en una Constitución más incluyente, no discriminación, accesibilidad y respeto al debido proceso. Esos son algunos de los puntos que se concluyen también desde Palabra Ciudadana con respecto a esta temática tan importante y que está latente hoy día en la Convención Constitucional, por supuesto. Así es, está en el proceso constituyente, está en las noticias del día a día y está en nuestro pasado, en nuestro presente y en el horizonte con desafíos futuros como aquellos que ya está generando el cambio climático, entre otros. Terminamos o llegamos al cierre de nuestro programa de hoy y lo primero es agradecer, por supuesto, la participación de todos nuestros invitados, de Luis Eduardo Taller, doctor en Sociología de la Complutense de Madrid, presidente del Consejo Consultivo Nacional de Migraciones del Departamento de Extranjería e Inmigración, un cargo que ejerció en el pasado y además miembro de la Cátedra de Migraciones y Racismos Contemporáneos de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Paula, Sergio, y a todo el equipo por la invitación. Bueno, y agradecemos también a Jan Yarab, representante de Naciones Unidas de Derechos Humanos en América del Sur, con experiencia internacional en derechos fundamentales en distintas perspectivas. Antes estuvo a cargo de la misma oficina de la ONU en México y también fue representante de la misma división en el continente europeo. Así que, Jan, gracias por participar también. Muchas gracias por la invitación. Y el agradecimiento para Carlos Figueroa, magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de Chile, director de Incidencia y Estudios del Servicio Jesuita Migrantes. Carlos, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, y queremos agradecer también a usted que sigue estos programas, la audiencia del canal de la Universidad de Chile en esta Palabra Ciudadana que nos ha acompañado y esperamos que siga acompañándonos en el futuro a través de UChile TV, transmitido para todo el país y en la región metropolitana a través de 11.2 de la señal digital. Además, recordamos las vías de contacto del programa, la web de la Universidad de Chile, que es www.uchile.cl, el Twitter e Instagram, que es @UChileTV, y también la invitación a encontrarnos, suscribirnos al correo canal uchiletv@uchile.cl, donde además se puede volver a revisar cada uno de nuestros programas, todo eso además en la cuenta de YouTube de la universidad. Muchísimas gracias por la compañía, por la sintonía, por las reflexiones y volvemos a encontrarnos en un próximo capítulo de Palabra Ciudadana.